respuestas digitales en una obra memorial. Tiene por contexto la guerra contra el narco, iniciada en el gobierno del expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa en el año 2006. Aquí vemos un histórico de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en el país, cuya cifra más alta ocurrió en 1940 con 67, y un franco de crecimiento hasta el año 2006, cuando volvió a repuntar justamente a raíz de este proceso social, llegando a 23.9 en el año 2011 y a 29.2 en el año 2019-20. Sin embargo, México, en el contexto latinoamericano, está en un lugar más bien bajo, con 19.3 homicidios por 100.000 habitantes, y Haití en la parte más alta con 62. Los antecedentes, los efectos de la guerra contra el narco en México: la militarización de la seguridad pública, una escalada de violencia letal, fracaso del enfoque punitivo, desapariciones forzadas y fosas clandestinas, impunidad y colusión institucional, afectaciones a la vida civil, instrumentalización del discurso oficial y respuestas desde la sociedad civil. El hecho que activa la pieza de arte interactivo acerca de la cual voy a hablar fue el atentado al Casino Royal, que ocurrió en el año 2011 y que representa el mayor ataque contra la sociedad civil en México durante la guerra contra el narco, justamente, con un total de 52 víctimas fatales. Y bueno, pues este hecho condensa un panorama extorsivo y de corrupción que imperó durante este periodo histórico entre las instancias de gobierno, los grupos del crimen organizado, el empresariado y la sociedad civil. Este atentado pues desató una ola de indignación a nivel nacional e internacional, y además exhibió la fragilidad del Estado frente al crimen organizado, la corrupción institucional y las deficiencias en protección civil y regulación de casinos. Aquí tenemos al presidente y a su esposa y también al gobernador de Nuevo León, el estado de cuya capital es Monterrey, justamente la ciudad donde ocurrieron estos hechos. Aquí algunos de los presuntos responsables, ¿no? Jóvenes pertenecientes al cartel de los Zetas. Y bueno, pues ha habido una multiplicidad de manifestaciones a partir de este hecho, particularmente a manos de los familiares de las víctimas, que han construido memoriales que han sido retirados uno a uno por el propietario del predio para disolver la memoria. 10 años después del incendio, en el año 2021, inició la demolición definitiva del inmueble y la construcción de un almacén comercial que ahora mismo está en funcionamiento. Aquí tenemos un histórico en imágenes de Google Maps, donde vemos la transformación de ese lugar y también algunas imágenes de los memoriales hasta esta disolución de la memoria y la aparición del almacén de pisos que ahora ocupa el espacio. Este memorial fue construido en 2016 por parte del Estado, digo, un acercamiento bastante eh, elusivo, por decirlo menos, y que no fue reconocido por los familiares, puesto a unos 100 metros aproximadamente del lugar de los hechos, y digamos que algo muy vacío en términos simbólicos. Y justamente ante el vacío emocional e institucional en el que quedaron los familiares de las víctimas tras el atentado, finalmente el 31 de agosto de 2022, el alcalde de Monterrey y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración pidieron perdón a los familiares de las víctimas a causa de las violaciones a los derechos humanos, la falta de aplicación del derecho a la seguridad jurídica y los incuestionables agravios a la integridad, a la seguridad personal y a la vida. Aparece entonces este memorial que tiene la frase puesta por los familiares de las víctimas desde el inicio, desde sus primeras manifestaciones, y dice que su sangre derramada y las lágrimas de sus familias les persiga siempre y no encuentren paz donde quiera que estén, declarando de una manera manifiesta su decisión de no conceder el perdón.
a los perpetradores del hecho. Esta instalación interactiva, la pieza de arte que desarrollo junto a Lorena Estrada en el colectivo Estática Unisex que conformamos, incluye una puerta, una de las puertas del casino, último vestigio material del lugar que nosotros adquirimos, además de los nombres de las personas que hacen parte de los hechos y su grado de participación, la proyección de texto que cambia en tiempo real a partir de las respuestas recibidas en una interfaz vinculada a un código QR, donde es posible responder a la pregunta ¿qué necesitas para sentirte en paz? Y bueno, estas son las puertas que nosotros logramos recuperar. Esta es la lista de personas vinculadas a los hechos y este es el sticker donde está la pregunta y el código QR. Así aparece en la interfaz digital. Esta es una maqueta, digamos, del proyecto antes de ser exhibido y así es como lucía cuando lo expusimos. El corpus está compuesto de 761 preguntas, respuestas digitales almacenadas en una base de datos derivada de la interfaz en la que las personas pues, responden esta pregunta con un máximo de 40 caracteres. La recolección del corpus se hizo directamente en el espacio donde se exhibió la pieza, en la nave 2 del Centro de las Artes del Parque Fundidora y también en baños públicos, principalmente instituciones universitarias, postes de la luz, en el barrio antiguo y en mesas de cafetería. El corpus contempla la noción del anonimato porque las personas pues, pueden responder de una manera abierta y libre sin que nadie sepa su nombre. Si bien las respuestas que surgen en contacto con la pieza y sus correlatos pudieran indicar una comprensión de los hechos, esto no necesariamente ocurre así. Si uno le pregunta a alguien en la ciudad menor de 22, 21 años, tal vez no tenga idea de qué ocurrió en el Casino Royal. Por tanto, las respuestas pues parten de la subjetividad y no de un cuerpo social configurado como un colectivo. Es importante tener en cuenta este diagrama planteado por Johan Galtung y a partir de estos conceptos, los que son visibles, la violencia directa, guerra, homicidio, y su correlación con la paz negativa, es decir, la ausencia de esa violencia directa. Y en el plano invisible, o lo que no es claramente evidente al comienzo, la violencia estructural, es decir, la pobreza y la desigualdad, una correlación con la paz positiva, justicia social, igualdad, y la violencia cultural, justificación social de la violencia, y también la cultura de paz, es decir, la resolución pacífica de conflictos. El objetivo del proyecto es conocer los imaginarios sobre la paz de las personas que interactúan con la interfaz digital de respuesta. La metodología pues, consiste en un análisis cualitativo de las respuestas, interpretando dichas intervenciones como actos lingüísticos situados de mensajes recogidos entre el año 2024 y 2025. Estas son las 17 categorías de análisis que yo derivé de la exploración de esas 761 respuestas. Y aquí tenemos las macro categorías de análisis. En el corpus convergen pues dos perspectivas. La expectativa de uso, que son unas frases que regularmente se pueden escuchar en los colectivos de protesta, particularmente los familiares de las víctimas o personas que se solidarizan con estas iniciativas. Y el uso real de la pieza, es decir, por ejemplo esto, ¿no? Esposo guapo, dinero y estabilidad. La respuesta que necesitas para vivir en paz. Estas son las frecuencias de cada categoría. Y aquí tenemos también las frecuencias de las macrocategorías. Nosotros esperábamos que cayeran esas respuestas básicamente en las nociones de paz, sin embargo fueron las menos frecuentes. Vamos a ver algunos ejemplos a partir de frases muy concretas para entender un poco este contexto. Por un lado, búsqueda y reencuentro, que consiste en respuestas relacionadas con la memoria, la justicia, la búsqueda de desaparecidos y la reparación social. Cae directamente sobre el plano visible del diagrama, violencia directa y paz negativa. La frase, tener a mi papá de vuelta conmigo. Desde los actos de habla de Austin y Searle podemos entender como un acto de habla expresivo, ya que manifiesta un estado emocional, deseo, nostalgia, duelo, carencia,
También puede leerse como directivo implícito, una súplica silenciosa al mundo, a Dios, a la sociedad o a quien escuche, para que esa ausencia se revierta. También es un acto perlocutivo, pues puede provocar empatía, tristeza, reconocimiento compartido del dolor e incluso movilizar una reflexión sobre las causas de la ausencia, muerte, desaparición, migración, separación forzada. Desde las implicaturas de Grice no se dice qué ocurre con el papá, pero implica una pérdida significativa. Se usa de vuelta conmigo, sugiere pues, que su retorno es imposible o poco probable. Desde la máxima de cantidad decir lo justo. El hablante no dice todo, pero se espera que quien lo escucha comprenda el trasfondo emocional y social del mensaje. La ambigüedad deja espacio para la interpretación y tiene una potencia afectiva. Desde la perspectiva de la performatividad de Jody Butler, se puede decir que este enunciado performa el deseo de filiación, de reparación, de rearticulación del yo a través del otro. Se nombra al padre perdido, es decir, se reactiva su presencia simbólica. Además, puede entenderse como un acto de resistencia afectiva frente a las estructuras que generan ausencias. Afirma una relación quebrada como indispensable para la paz subjetiva. Por otra parte, están las nociones de paz dentro de la macrocategoría, justamente nociones de paz. Consisten en respuestas que definen o mencionan la paz en sí misma, sus características o ideales asociados. Cae también dentro del plano visible de este diagrama, es decir, la violencia directa, es decir, la guerra, los homicidios, y también la paz negativa, ausencia de violencia directa. Aquí está en la frecuencia categorías con 4%. Y analizamos la frase justicia por las víctimas del Casino Royal, que desde la perspectiva de los actos de habla, pues plantea un acto ilocutivo que busca que algo sea hecho por una instancia de poder, autoridad, Estado, sociedad, porque pues aunque no se nombre explícitamente a quién se interpela, este acto puede leerse como un acto asertivo en la medida en que afirma la existencia de una injusticia. La injusticia es presuposicional. Podría haber un matiz expresivo al manifestar indignación, dolor o solidaridad con las víctimas. Es un acto en su acto perlocutivo busca movilizar afectos, indignación, empatía, generar presión, visibilizar el hecho, mantener viva una demanda colectiva. También puede provocar en el espectador o en el receptor una afiliación política o ética. Por otra parte, desde las implicaturas de Grice, pues no se explica el evento, no hay espacio para hacerlo. Y bueno, pues no se sabe si el oyente receptor conoce el contexto. Al decir justicia, se implica que no ha habido justicia, se denuncia una omisión o una impunidad. Según la máxima de cantidad, el hablante no da detalles del caso ni de la petición, lo que potencia el carácter abierto e inclusivo del enunciado. La máxima de relevancia está orientada a una memoria colectiva. El enunciado es relevante en tanto se lo entienda dentro de un marco de violencia impune. Máxima de manera es directo, sintético, contundente. Por otra parte, desde la performatividad de Butler, pues se lee que el enunciado no solo describe una realidad, una injusticia, sino que también produce simbólicamente la activa. Nombra la injusticia desde una posición política subjetiva. Nombrar a las víctimas la reactiva como sujetos políticos, como cuerpos que importan. El lenguaje aquí funciona como acto colectivo, como parte de una cadena performativa que busca sostener una memoria viva frente al olvido institucional o mediático. Es un acto de duelo público que no se resigna, sino que demanda, genera comunidad en torno a la enunciación misma. Ahora vamos a ver las tres categorías más frecuentes. En ese sentido, las respuestas recibidas en esta interfaz apuntan mayoritariamente a que la paz está en los valores sociales, es decir, la conexión humana y valores que tiene un 15% de frecuencia y que hace parte de la macrocategoría interacciones y tejido social. ¿En qué consiste la conexión humana y valores? Son respuestas que resaltan valores como amor, empatía, gentileza y solidaridad como base para la paz. Caen directamente sobre la cultura de paz en el diagrama, es decir, la resolución pacífica de conflictos. Hablan de una paz perfecta. Desde la teoría de los actos de habla, pues es una expresión expresiva. El hablante manifiesta un estado psicológico, una necesidad de amor. Es un acto directivo implícito, no es una orden directa, pero hay una petición implícita, necesito amor.
El hablante induce al oyente a ofrecer afecto. Desde la locución tiene un significado literal. El hablante expresa que no requiere más recursos económicos sino afecto. Desde la ilocución hay una declaración y solicitud implícita. El hablante está rechazando una solicitud material a un problema emocional. Expresa una necesidad afectiva y desde la perlocución provoca empatía, conmueve, genera un cambio de actitud o una respuesta afectiva en el interlocutor. La segunda categoría más importante es la aceptación personal y el autocuidado, da a entender que la paz está en sí mismo. Por un lado, la salud, el autocuidado e incluso la veleidad. Aparece aquí en esta escala de frecuencia y hace parte de las macrocategorías en el bienestar personal. Se trata básicamente de respuestas centradas en el amor propio, la aceptación de uno mismo y prácticas para mantener la salud mental y emocional. Cae indirectamente en el plano de la cultura de paz porque no tiene que ver justamente o directamente o claramente con la resolución pacífica de conflictos, lo que tiene que ver con la relación del sujeto consigo mismo. En el plano de los actos de habla, pues podemos hablar de una locución, la cual el enunciado expresa el deseo de tener la certeza o confirmación de que las propias acciones están bien encaminadas. Desde la ilocución se podría decir o interpretar mejor que es una autoexpresión de necesidad emocional, una búsqueda implícita de reconocimiento. Es un acto expresivo, pero también puede tener un matiz comisivo, y se interpreta como una afirmación de compromiso con hacer lo correcto, orientado por una alta noción ética. Y en el de la perlocución se podría decir que quiere producir en el oyente empatía, la confirmación de sí, lo está haciendo bien, o la reflexión sobre los criterios que definen hacer bien las cosas. En el plano también expresivo, el hablante revela una necesidad de orientación interna o de aprobación externa, una inquietud cognitiva y emocional. Desde el plano declarativo indirecto o autoafirmación puede ser interpretado como una intención de seguir actuando correctamente. Desde el plano de la ilocución es una autoexpresión de necesidad emocional, una búsqueda implícita de reconocimiento. Es un acto expresivo, pero también puede tener un matiz comisivo y se interpreta como una afirmación de compromiso con hacer lo correcto. Y por último, la categoría de seguridad económica, que tiene un 12%, aunque hay más, pero por el tiempo solamente podemos ver estas tres. Quiere decir que la paz está en las condiciones de vida. Aquí aparece en la escala de frecuencia y hace parte de las macrocategorías seguridad y justicia social. ¿Qué quiere decir seguridad económica? Son respuestas que enfatizan la necesidad de estabilidad financiera, ingresos o recursos materiales para vivir en paz. Cae en el plano oculto, invisible de la paz positiva, es decir, justicia social e igualdad necesaria para contrarrestar la violencia estructural, es decir, la pobreza y la desigualdad. Desde el plano de los actos de habla, pues vamos a leer esta frase: volver a nacer con mayor privilegio, una frase bastante fuerte que respondió alguien en la interfaz. Quiere decir que es un acto expresivo que manifiesta un estado psicológico de frustración, resignación o anhelo. También puede leerse como una forma de protesta simbólica. Desde el plano de la locución, pues plantea la posibilidad o el deseo de una nueva vida en mejores condiciones, con mayores privilegios sociales, económicos o simbólicos. Desde la ilocución, una expresión de insatisfacción con la condición actual, un deseo contrafactual, no realizable, que señala una crítica implícita a las condiciones sociales injustas. Desde el plano de la perlocución, el efecto buscado podría ser provocar reflexión sobre el impacto del privilegio de la vida de las personas y generar empatía o conciencia crítica en el oyente. También revela un deseo no realizable, cargado de crítica social implícita. Y se propone visibilizar una desigualdad. Desde el plano expresivo, el hablante manifiesta su deseo, inconformidad o frustración, y desde el representativo indirecto, en tono irónico o crítico, podría interpretarse también como una afirmación implícita. Las condiciones de mi nacimiento me colocaron en desventaja. En este sentido también puede tener un contenido ideológico político. Aquí tenemos el código QR, a través del cual la gente respondió. Y bueno, pues los resultados, las respuestas revelan una construcción social que no se vincula de manera obvia a la noción de paz y que obedece al uso del lenguaje en un contexto digital. La variabilidad discursiva ofrece una cartografía emocional que contrasta con la narrativa oficial del caso, evidenciando no solo los silencios institucionales y la resistencia ciudadana, sino también ideas acerca de situaciones personales que no pocas veces
expresan en un tono coloquial e irónico. Finalmente, en las conclusiones, el análisis pragmático de esta pieza de arte permite visibilizar formas no convencionales de comunicación pública y participación simbólica. De este modo, el arte reactiva la memoria y reconfigura el espacio público para entender que pues, es un lugar de resistencia y elaboración colectiva del duelo. Asimismo, revela opiniones anodinas que no están sujetas al marco en el cual se inserta la pieza. Eso es todo. Muchas gracias.